A lo largo de 2023 no solo presenciamos un crecimiento notable en todos nuestros indicadores, además incorporamos nuevos grupos y reafirmamos nuestra excelencia como centro de referencia con la reacreditación del Instituto Sanitario Carlos III. Desarrollamos una gran variedad de actividades de divulgación para conmemorar los 75 años de historia de nuestro instituto. Somos el centro de investigación en activo más antiguo de toda España. L'Institut d'Investigació de l'Hospital del Mar fa 75 anys. És el centre públic d'investigació més antic de tota Espanya, està a Barcelona, i el va inaugurar Fleming, el Premi Nobel de Medicina. Avui el centre té 60 grups d'investigació. Perquè els que ara estem aquí i les següents generacions que ens segueixen estem formats, estem il·lusionats, motivats i tenim el ferm compromís de continuar amb el llegat que ens han deixat i fer més gran, si cap, l'Hospital del Mar i la seva recerca. Aquest ecosistema l'hem de seguir alimentant. Este instituto realmente es especialmente en los últimos años, ha sido y es una punta de lanza de aplicación de la ciencia médica a todos los ciudadanos a través de la sanidad pública. Perquè aquest coneixement que genereu, que generosament genereu a la humanitat i al planeta, és la clau del futur i la prosperitat compartida. I per tant, enhorabona, que siguin per 75 anys més. Esta celebración ha coincidido con el año de reacreditación de nuestro instituto como Instituto de Investigación Sanitaria por parte del Instituto de Salud Carlos III. Investigadors de l'Hospital del Mar han descobert per què les cèl·lules tumorals es fan resistents a un tipus de quimioteràpia en càncer de còlon i de recte. La vacuna contra la verola humana ajuda a generar immunitat contra la verola del mico en pacients amb VIH. Investigadors de l'Hospital del Mar han descobert un indicador que podria frenar l'evolució de malalties com l'Alzheimer. Un de cada 10 joves que té un brot psicòtic intenta suïcidar-se en els 2 anys següents. La pandèmia per Covid-19 ha reduït les desigualtats. Siguiendo nuestra trayectoria positiva, hemos mejorado en nuestros indicadores principales. Publicamos casi 600 artículos al año, de los cuales prácticamente un tercio están en el primer decil de las especialidades. Además, hemos mejorado nuestra captación de recursos, llegando a un presupuesto global de casi 35 millones de euros. Y por último, hemos mejorado también en el impacto de nuestra investigación el número de patentes activas, que llega a casi a 18, y el número de empresas spin-offs generadas, que durante 2023 han sido 2. Gracias a esta tendencia positiva, hemos podido atraer recursos para llevar a cabo grandes proyectos de investigación en cada uno de nuestros programas. Estem estudiant com les cèl·lules mare del sistema sanguini s'adormen i entren en un estat d'inactivitat que el que fa és que es puguin preservar i mantenir durant tota la vida d'un organisme. Bé, doncs el projecte que ens han donat és un projecte que s'engloba a l'interès del nostre laboratori d'estudiar els aspectes evolutius del desenvolupament del cervell. Aleshores, l'interès d'aquest projecte és veure, comparar, diguéssim, els aspectes moleculars que són divergents, que són diferents, específics dels humans, comparat amb les espècies més properes a nosaltres, que no s'han extingit, que són el ximpanzé, el bonobo, el goril·la i l'orangutà. Determinarem unes molècules genètiques molt petites que van lligades a l'HDL. Volem esbrinar quines d'aquestes molècules són especialment protectores enfront a les malalties cardiovasculars. El projecte Target és un projecte europeu que està sobretot destinat a l'estudi de la fibril·lació auricular i una de les seves conseqüències més greus, que és l'ictus secundari, aquesta fibril·lació auricular. La rehabilitació és un d'aquests 3 pilars del Target, com els bessons digitals, que al final són representacions digitals de pacients reals, doncs com podem millorar les decisions que prenem en rehabilitació. En 2023 incorporamos
3 nuevos grupos al programa de neurociencias. En el programa de neurociencias participamos más de 20 grupos de investigación y todos juntos intentamos, por un lado, comprender la causa de las enfermedades cerebrales, pero sobre todo, y muy importante, llevar todo este conocimiento a soluciones para mejorar la vida de los pacientes con enfermedades cerebrales. Y CREA me da la oportunidad de elegir el instituto donde quiero hacer mis investigaciones y yo apliqué, de hecho, con el Instituto de Investigación del Hospital del Mar, bueno, no lo dudé. Estoy al lado del Hospital del Mar, que es donde yo hago registros de neuronas individuales en pacientes, que es justamente el tema de mi investigación. Nosotros estamos interesados en los mecanismos fundamentales de la generación de memoria y la toma de decisiones. La finalidad de nuestro laboratorio, desde luego, es generar conocimiento para que esa información pueda ser utilizada por gente que tiene directamente tratamiento con pacientes, enfermos con demencias. En 2024 afrontaremos una serie de retos como son la consolidación de nuestra nueva marca, el Instituto de Investigación del Hospital del Mar, y la redacción de un plan estratégico, en el cual trataremos de potenciar los 3 pilares de nuestra actividad. 1, la atracción de recursos para hacer a nuestra institución sostenible. 2, la generación de conocimiento que beneficia a nuestros pacientes. Y 3, la traslación de dicho conocimiento a la sociedad para que tenga un impacto y así podamos devolver la inversión que la sociedad ha hecho en nuestro instituto. Agradecemos a todas las personas que han contribuido a nuestro éxito y esperamos seguir avanzando en nuestra visión institucional, que es generar ciencia de excelencia que ayude a mejorar la salud de las personas.